Bien, entonces, ok, seguimos. Yo mandé a buscar el versículo ya, lo que pasa es que no me acuerdo, pero es clave para entender esto. Pues sí, fíjense, la palabra mitzvah en hebreo, que es lo que se mal traduce como mandamiento, eh, está relacionado con la palabra tzavta. Mírenlo aquí, tzavta. Mírenlo aquí. Tiene las mismas letras, mírenlo ahí. Men, y tiene Tzadi Vav Hei, mírenlo aquí. Tzadi Vav, Tzadi, tírenlo aquí, Tzadi Vav, mírenlo ahí. Tzavta, que implica una conexión con Hashem. Una de las maneras en las cuales las mismos nos conectan con Hashem es ayudándonos a refinar nuestras cualidades. Dios mío, tengo una llamada aquí. Hello. Ajá. Ah, ok, ok. Déjeme revisarlo, a ver. Ok. Bien, me dieron el versículo. Déjeme ver si lo encuentro. Me dijeron que es Shemot 16. Déjame ver. 16, verso 28. Déjame ver. Yo creo que es aquí. Ah, ok. Fíjense, dice. eh, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y dice el 28. Y Hashem le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, aquí Hashem se está refiriendo a solamente al Shabbat como la Torah completa, porque dice mis mandamientos, mis mitzvot y mis leyes, hukot. ¿Entiendes? Tengo que ver si en hebreo se usan esas palabras que son misbot y hukot. Déjame ver qué dice el hebreo, lo tengo por aquí. Déjame ver qué dice. A ver qué palabras utiliza. Si usa misbot y hukot, o si es mishpatín o hukim. Déjame revisar. A ver. Éxodo 16, 22. A ver cuáles son las palabras que utiliza, que ustedes las conocen, por cierto. Dice, Baihi bo hashbi yat, yatsu min ha lilotot, lileteto, li, lilet velo matzau. Entonces dice, Bayomer Hashem el Moshe da anah meate lishmor mitzvot, no, mitzvot betorot. En hebreo utiliza la palabra mitzvot, que es la que estamos hablando aquí, y la palabra betorot. Betorot quiere decir enseñanza. ¿Entiende? Enseñanza, porque dice betorot. Recuérdense que Torah es instrucción, pero cuando decimos instrucciones, tenemos que decir torot. Torah, torot. ¿Entiendes? Porque estamos apelando al plural hebreo. Al plural, el plural hebreo, el plural hebreo se va un poquito más lejos y utiliza la terminación ot en hebreo, que es una terminación plural femenina.
plural femenino. Eso es el plural femenino en hebreo. La terminación ot. Entonces se refiere al Shabbat como que se viola ese mandamiento y Hashem la compara con toda la Torah. ¿Entiendes? Lo compara con toda la Torah. Y seguimos. Dice, una de las maneras en las cuales las misbot, o sea, lo que estamos hablando aquí, bueno, lo leímos ahí en Shemot, lo leímos. Nos conectan con Hashem es ayudándonos a refinar nuestras cualidades y de esta manera permitiéndonos asemejarnos más a Dios. Señores, no se puede concebir una persona, no se puede concebir, escúcheme bien, no se puede concebir una persona que guarde y ame la Torah, que guarde y ame a Dios y no sea tolerante con su prójimo y no sea amable con su prójimo y no sea una persona que lee, que guarda la Torah, que observa la Torah y no sea amable, tolerante, dadivoso, ayudador. La persona que ve una necesidad y no la cubre. ¿De qué sirve todo esto? No sirve de nada. Estamos perdiendo el tiempo. Una persona que usted lo llama, le hace una pregunta y se pone arrogante. Ah, que tú no sabes, qué sé yo cuánto. No responde, no ayuda, no siempre está guapo con una carota. ¿Qué sentido tiene estudiar la Torah? Una persona haciendo eso. ¿Qué sentido tiene? Yo me quedo, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Hágase la pregunta. Fíjese lo que dice el Ramban aquí. Ramban Hilhot Temurá, las misbot son las instrucciones y el consejo de Dios para vivir y mejorar nuestro carácter. Señores, más claro de ahí no canta un gallo. Como dice el Ramban aquí. Dice todas las misbot, dice el Ramban, Maimónides, dice aquí, son para ayudarnos a superar nuestras inclinaciones. ¿Cuáles inclinaciones? Las negativas, y corregir nuestras cualidades. Señores, cuando ustedes vean la palabra misbot, ponga la palabra que nosotros estamos estudiando aquí. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué estamos estudiando? En resumen, ¿qué estamos estudiando? Lo mismo. Sí, sí, pero la palabra... La Torah. No. La palabra central que estamos estudiando aquí, lo que engloba todo. ¿Cómo obedecer lo mismo? Lo que estamos estudiando es... ¿Cómo interpretar la mitad? La halajá. ¿Qué pasa? Se me van a equivocar ahí ahora. Jalajá. Alajá es lo que estamos estudiando. ¿Cómo obedecer lo mismo? Exactamente. Pero eso fue lo que le dije. Yo lo dije también, Jonathan, y usted no lo escuchó. Pues yo no lo escuché. Exactamente. Entonces, ven, todas estas cosas, las misbot, son para ayudarnos a superar nuestras inclinaciones negativas y corregir nuestras cualidades. La mayoría de las leyes de la Torah son instrucciones eternas del gran consejero para ayudarnos a corregir nuestros rasgos de carácter y enderezar nuestros caminos. ¿Por qué se hace tanto énfasis en esto? Señores, porque si la Torah no trabaja eso en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros vivimos engañando a la gente, si nosotros vivimos abusando de la gente, si nosotros vivimos manipulando a la gente, si nosotros vivimos abusando de la confianza de la gente, si nosotros vivimos mintiéndole a la gente, si nosotros les robamos a la gente, esto no sirve de nada. Nosotros debemos de ser personas que cuando nos vean, la gente diga, bendito sea Hashem por la vida de fulano. La gente engrandezca el nombre de Hashem, porque ¿saben cómo se profana el nombre de Dios? Cuando a uno lo ven una gente o un grupo de gente
Y esa gente entiende que nosotros somos personas que deberíamos ser seguidos por ellos. O sea, que ellos deberían de imitarnos a nosotros. Entonces, si la gente ve que deberíamos de ser ese tipo de personas, pero no nos quieren imitar, entonces, ¿cómo se llama eso? Hilul Hashem. Profanar el nombre. Profanación del sagrado nombre de Hashem. Profanación del nombre de Dios. Se llama eso. Ahora, More, con respecto a eso, tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Porque usted sabe que vivimos en un mundo donde uno está rodeado de muchas personas que son religiosos o que practican alguna denominación, para no mencionar ninguna. Y cuando ven a uno haciendo ciertas cosas, pues ellos piensan que uno, por ejemplo, si alguien lo ve a usted tomándose quizá un vaso de licor o un vaso de vino, usted sabe ya que la gente dice que uno, Tío, oye, como dice la vieja tío, mía, tío. que un pío, dice la vieja mía. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que usted sabe, Vladi, que hay una cultura que entiende que tiene una idea que no necesariamente es la más correcta, perdón, sobre qué es pecado, ¿verdad? Ese es el problema. Ahora, yo tomo vino, ustedes lo saben, yo tomo vino. Si yo entiendo que por ahí hay una persona que cree que yo soy un demonio si me bebo un chin de vino, lo que hago es que no me lo tomo delante de esa persona. ¿Entiendes? Y entonces, de esa forma, pues uno se evita un problema en mayor escala. Pero yo veo, ahí hay ego, maestro. ¿Qué hay? Porque lo que pasa es que yo veo eso como ego a la vez. Ego. Sí, ¿Pero por qué? porque dejar de hacer algo por alguien que está errado en lo que tú estás haciendo porque tiene una idea preconcebida que no es pecado, es hacerme yo como que yo soy una figura y yo no soy ejemplo de nadie en el sentido de que alguien me mire, porque la persona tiene que mirar a Shane y saber lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Usted entiende? Entonces yo me estoy creyendo una figura de que yo soy alguien, no sé, y yo siento que eso es ego también. Bueno, yo no quiero meterme muy lejos para allá. Yo no quiero meterme muy lejos porque a veces hay cosas que se dificultan un poco analizarlas, ¿entiendes? A veces hay cosas que se meten un poquito lejos, porque, ¿entiende? Porque eso lo que va viene. También usted ve a otra gente haciendo cosas que desde el punto de vista mío es incorrecto también, ¿entiende? Pero uno lo sabe que ellos no saben, pero ellos no saben que uno sabe. ¿Entiende la idea? Johnny y luego Miguel. Adelante, Johnny. Ya, lo que le iba a decir era una consulta conforme al ejemplo que puso Vladimir. Si nosotros sabemos, ya, lo digo porque yo lo hago. Si nosotros sabemos que aquello que estamos haciendo no está mal ante los ojos de Hashem, ¿por qué de una u otra manera tener que ocultarnos o no hacerlo? Y quiero tomar este ejemplo de alguna denominación. Hay dentro del contexto, voy a hablar de manera específica, dentro del cristianismo. Sabemos que hay varias denominaciones. Y dentro del cristianismo hay una denominación como tal que considera lo que allá ustedes conocen en Dominicana como los rabacucu, de que utilizar pantalón, arete y esas cosas, eso es del diablo. Hay otra denominación, o sea, ¿me entiende? Hay otra denominación que consideran que eso no es del diablo y cuando, digamos, tiene a su vecino al lado, ¿me entiende? Que es rabacucu y aquí creo que Miguel me parece el que es nuevo, es cristiano
y él considera que eso no es pecado, él cuando va a la tienda donde el vecino que Rabacucu va con su con su va con su alhaja, con sus cosas, porque sabe que aquello que está haciendo no está mal ante los ojos de Hashem. ¿Ya? ¿Por qué si yo sé que aquello del día de hoy, por ejemplo, como dicen allá, es un borrachón y me tomo mi copa de vino? ¿Por qué esconderme si al final de cuentas lo que nosotros hacemos es para agradar a Hashem y que quien va a juzgar nuestras acciones es Hashem? Porque usted sabe de que jamás nadie va a tener el mismo concepto que tienen de Yehonatán. Para algunas personas, Yehonatán es un buen maestro. Para otras, lastimosamente, dicen que es una pérdida de tiempo y escucharlo. Pero jamás nadie se va a poner de acuerdo con el concepto. O sea, es mi punto de vista, quizás respeto al suyo. Pero a lo que a nosotros nos debe importar es qué Hashem piensa de nuestro actuar y de cómo nosotros caminamos y hacemos. O sea, es mi punto de vista, Yehonatán. Quizás puede ser que no estemos de acuerdo o quizás estamos para que usted nos pueda pulir ese punto de vista en el cual Vladimir y yo tratamos de hacerle ver, Jonathan. Bueno, vamos a escuchar a Miguel. Adelante, Miguel. Amén, amén. Dios bendiga. Mira, quiero hacer un aporte con relación a lo que decía el hermano Vladi y el ministro que acaba de hacer la intervención. Este punto es un tanto complejo por la naturaleza del mismo. Vladi señala que esta conducta de una manera u otra alimenta el ego. Puede ser que sí, tratándolo objetivamente desde un punto de vista escritural, de la forma en que nosotros los estamos estudiando, pero a la misma vez, ese mismo análisis nos va a señalar a nosotros lo que es la misericordia. Mira qué pasa. En el caso de nosotros, que somos estudiantes de las escrituras, nosotros tenemos la conciencia un poquito más elevada y tenemos una panorámica un poquito más amplia acerca de las escrituras. Por lo tanto, nuestra conducta en ese sentido va a ser diferente. Ahora bien, con ese conocimiento y con ese nivel de conciencia que nosotros tenemos, en términos prácticos, la vida cristiana se nos hace más fácil, pero a la misma vez, esa misma vida cristiana que exige, como usted estaba diciendo ahorita, un punto bastante importante, que usted decía que no es posible, o no usted decía, sino haciendo la reproducción del concepto de Maimónides, que decía que el efecto de la Torah tiene que producir en la persona tolerancia. Entonces, ¿por qué que muchas veces nosotros aún sabiendo que las cosas que practicamos no son pecado y no están malas delante de Dios, nosotros dejamos de practicarlas, nos abstenemos en presencia de otra persona? Precisamente por este principio, por la misericordia, porque aunque uno sabe que no está mal, pero la otra persona se siente mal, entonces ese mismo principio de misericordia hace que uno se abstenga. Y por eso le dije que es un poquito complejo, porque Vladi, por un sentido, tiene razón, y el ministro también que acaba de hablar, porque a uno le debería importar la opinión de Dios, pero con esa misma dirección, la opinión de Dios nos manda a que amemos a nuestro hermano, amemos al prójimo, y el amor al prójimo implica en muchas ocasiones que uno se sacrifique. Gracias, profesor. Totalmente. Lo que pasa es que lo que estamos discutiendo aquí son dos cimas, ¿entiendes? Entonces hay que ponerlas en una balanza. Probablemente lo que yo tengo en mente es, de alguna forma, no producir un desacierto en una persona que me vea, pero también lo que dice Vladi es entendible porque uno no tiene que importar lo que diga la gente, sino lo que diga Hashem. ¿Entiendes? O sea, yo diría que Hashem en el momento indicado te dará la sabiduría necesaria para actuar en ese momento. Eso es lo que yo puedo agregar. Hashem te va a dar la sabiduría necesaria para saber cómo actuar en el momento. Eso es lo que yo puedo decir. Podríamos considerar, Jonathan, en mi caso, un ejemplo. Cuando yo veo a un débil de la fe, alguien recién convertido, ¿entiendes? Yo por esa persona, porque es un débil de la fe, y yo me abstengo de ciertas cosas, ¿entiendes? Pero cuando yo estoy ante una persona, digamos, que tiene muchos años, digamos, un maduro espiritual, o ante alguien que es un religioso, yo no tengo piedad alguna, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Yo me muestro tal y como soy,
porque esa persona viene con una intención de juzgamiento y considerar de lo que es la verdad de Dios. Ante un débil de la fe, yo sí aplico lo que es la misericordia, porque en vez de traerle luz, lo que puedo tratar es de confundir a esa persona. ¿Esa sería la posición correcta o aún a pesar de aquello estoy equivocado? Porque estamos aquí para aprender y quisiera hacerlo de la mejor manera. El momento, yo diría eso. El momento dirá todo. Cómo actuar en el momento, porque estamos estudiando Torah, cómo entender toda esta temática, las pautas a seguir, el momento misericordioso, donde debemos aplicarlo, donde hay que ser duro, cuando sí, cuando no. ¿Entiendes? Entonces todo eso, Miguel y Vladimir levantan la mano otra vez. Adelante, Miguel, dígame. No, fue que se quedó, profesor, gracias. Ok. Bien, entonces, eso Hashem nos va a dar la sabiduría de cómo manejar en el momento. Porque a medida que vamos estudiando, nos vamos dando cuenta cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas. ¿Entiendes? Y eso, dígame. A sabiendo, disculpe, que yo soy claro con esto y digo siempre que hay algo que ha hecho mucho daño y es algunos comentarios del apóstol Shaul, del Sheliá, porque en un momento le dice al pueblo, a una persona, me parece que en Corintio, le dice, si comer carne delante de mi hermano, que no lo coma, pero me están mandando a comer sacrificado a los hijos escondidos. No quiero entrar a brigada, pero yo totalmente estoy en desacuerdo en ese punto con Shaul, totalmente. Lo que yo quiero, maestro, que tenemos personas dentro de las comunidades diferentes religiosas que no estudian y que solamente están atentos a lo que dice el pastor, pero ellos no indagan y no investigan, y por eso tenemos muchas personas que están bajo en cuanto a lo que es el conocimiento. Entonces, lamentablemente el caso, vamos muy jodidos los que estamos con el conocimiento, no que tenemos la gran cosa, pero que por lo menos estudiamos, more, que estamos en clase de alajá, que estamos investigando, que nos mantenemos buscando la emet de Hashem. Es lo que yo considero. Bueno. Imagínate, los desacuerdos están ahí, que hay que trabajarlos. ¿Entiendes? Entonces dice aquí, la mayoría de las leyes de la Torah son instrucciones eternas del gran consejero. ¿Quién es el gran consejero? Hashem. Para ayudarnos a corregir nuestros rasgos de carácter y enderezar nuestros caminos. ¿Por qué? Porque los caminos nuestros no son los de Hashem. No son los de Hashem. Pero poco a poco nos vamos anexando a los caminos de Dios. Los pensamientos de Hashem no son los de nosotros, pero nos vamos adhiriendo poco a poco a sus leyes, a la forma de cómo el Todopoderoso maneja el mundo. Fíjense, dice aquí, la Torah escrita fue entregada con una explicación oral. Todas las 613 mitzvot, dice aquí, tienen parámetros y aplicaciones específicas. Señores, aquí es que mucha gente se pierde. Todas las mitzvot de la Torah tienen parámetros y aplicaciones específicas. Por eso necesitamos la alajá. Sin alajá no hay nada. ¿Por qué? Porque la Torah dice cosas y no dice cómo hacerlas. ¿Me entiende? La Torah dice, hagan tal cosa, pero no dicen cómo hacerla. Entonces, ahí viene la alajá y nos dice, esto se hace así, esto se hace asado. Por ejemplo, la Torah dice que hay que tener hijos. Pero entonces no dice cuál es la cantidad mínima para obedecer el mandamiento o cuál es la cantidad máxima para obedecer el mandamiento. En este caso, lo que hace la alajá, lo que hace la alajá es que dice, bueno, mínimamente hay que hacer tal cosa. ¿Entiendes? Mínimamente se hace tal cosa. La escuela de Shammai y la de Gilel la discutieron. Dijeron, bueno, hay que tener 2 varones. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tuvieron 2 varones. Suena muy bonito. Pero la casa de Gilel dijo, no, un varón y una hembra. ¿Por qué? Porque Hashem, varón y hembra, los creó. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Los dos. ¿Eh? ¿Eh?
Ambos. Ambos tienen la razón. Pero hubo una que sobrevivió. ¿Saben ustedes cuál fue la que sobrevivió? Varón y Gilel. hembra. La de Gilel, varón y hembra. Esa fue la que sobrevivió. Esa fue la que sobrevivió. Entonces, a la Torah hay que aplicarle todo eso. Dice aquí, parámetros y aplicaciones específicas. Por lo tanto, dice aquí, por lo general, los detalles de una mitzvah no son aparentes a partir del texto de la Torah escrita. ¿Ven lo que estábamos hablando? Por lo general, los detalles de una mitzvah no son aparentes a partir del texto de la Torah escrita. Uno de los fundamentos esenciales del estudio de la Torah es que la Torah escrita fue entregada junto con una explicación oral, y sobre eso vamos a profundizar nosotros aquí. Por ejemplo, dice el Rambam, Maimónides, introducción a Sanedrín, capítulo 10. Siempre hubo una Torah oral. Dice Rambam, dice, el octavo principio básico del judaísmo es que la Torah es divina. Esto significa que debemos creer que toda la Torah que nos fue entregada por Moshe Rabbeinu viene completamente de la boca del Todopoderoso, dice el Rambam. Esto también es cierto con respecto a la explicación de la Torah oral, la cual también fue otorgada por la misma boca del Todopoderoso. La manera en la cual cumplimos hoy día con qué. Número uno, las misbos del azúcar. La Torah no dice cuáles son las medidas. La Torah dice, hagan una cabaña. Ajá, ¿de qué tamaño? ¿Cuál es por ejemplo, la altura máxima, la altura mínima? La Torah no dice nada de eso. La Torah escrita. El lulav y etrog. Ajá. ¿Cuáles son las frutas? Las 4 especies que se utilizan. ¿Cuáles son? ¿Me entiende? La Torah escrita no lo dice. El shofar tampoco. La Torah dice que hay que escucharlo, pero no dice cómo se hace. Los tzitzit, ponerse las 4 puntas en la vestimenta, tampoco la Torah da especificaciones. De todo esto se ocupa la Torah oral. Los tefilín, y las pondrás en tu frente y en tus ojos, en medio de tus ojos y en tus brazos. Ajá, ¿cómo se hace eso? O sea, eso significa que uno se va a poner un rollo, va a coger un rollo de la Torah y se lo va a poner aquí en el medio de los ojos. Eso lo explica la Torah oral. Y cuando dice que la ponga en las puertas, ¿cómo es? La escribo, la engancho, la amarro, la pego con coquí. ¿Cómo es? La Torah la Torah oral es la que dice cómo eso se hace. ¿Entiende? En el pueblo de Israel, la Torah dice que guarde Shabbat. Ajá, pero ¿y cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se despide? ¿Cómo se observa? La Torah no dice nada de eso. Éxodo 20 dice, no matarás. No se refiere a robarse a un objeto. ¿Entiendes? O sea, no robarás. Y no es no matarás, es no asesinarás, que no es lo mismo. Asesinar y matar no es lo mismo. Es muy diferente. Entonces, y otros ítems, dice aquí, es precisamente la manera en que Dios bendito sea, le pidió a Moshe, quien entonces nos lo transmitió. Por cierto, debemos confiar en aquel a quien Dios nombró como su agente. O sea, debemos de confiar en Moshe. Si nosotros dudamos de Moshe, entonces no podemos hacer nada. Si dudamos de Moshe, entonces estamos perdiendo el tiempo. No estamos estudiando nada. Todo esto se va a la porra, como dicen por ahí.
Dice, en el texto escrito encontramos alusiones al hecho de que la Torá fue entregada junto con la Torá oral. Fíjense, Vallicra dice, Levítico 26:46, en el comentario de Rashi, hay dos Torot. ¿Quién me dice qué es Torot? ¿Alguien me puede decir? Torah en plural. Con un castiguito yo lo resuelvo eso. Claro. 15 días sin andar le doy. Y no lo vuelve a hacer de nuevo. Enseñanza. Sí. Usted está muteado, maestro. Creo, porque no le escucho. Bien. Entonces, chicos, tenemos por aquí que hay dos Torot. Dos Torot. Dos Torot serían dos toros. Pregunto. Oh, ¿Eh? dos instrucciones, doctorado, instrucciones. ¡Ey! Entonces tenemos dos Torot. ¿Cuáles son esas dos Torot? Torah Shebe'al-Peh. Dice, ambas fueron entregadas por Dios a Moshe. Y van a ver cómo eso, cómo se prueba eso. Tú vas a ver. Estos son los estatutos, dice aquí, las ordenanzas y las Torot que el Eterno entregó, entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moshe. Fíjense bien lo que dice aquí. Estos son los estatutos, ordenanzas y Torot. Esto es Jukot. Torot, digo, déjame ver cuáles son las palabras que le dice en hebreo. El Jajukim, sí, Jajukim, Umishpatim, Betorot. Mírenlo aquí en hebreo. Aquí están las tres palabras. Déjame señalarlas. Fíjense bien. Aquí dice Betorot. Aquí dice Jajukim, las Jukim y las Umishpatim. Tres. Fíjense que dice Uben Beney, Israel Bajor, Sinaí, Bit Moshe. Entonces dice por medio de Moshe. Dice aquí entonces. Wow. Dice Johnny que se le va a descargar el celular. Bueno, ¿qué se puede hacer? Sí. Bien, entonces dice Rashi sobre ese versículo. Fíjense lo que dice Rashi sobre ese versículo. Las Torot, que es plural, aludir a la Torah en plural, el versículo se refiere a las dos partes que constituyen la Torah, escrita y oral, porque dice Torot, no dice Torah, dice Torot. Esto nos enseña que ambas fueron entregadas a Moshe en el monte Sinaí. Torat Kohanim 2654. ¿Saben qué libro es ese? Torat Kohanim 2654. ¿Alguien sabe? ¿Alguien la conoce? ¿Qué libro de la Torah es ese? Torat Kohanim. ¿Será Baikra? Exactamente, Levítico. Ese es otro nombre del libro de Levítico. Torat Kohanim. Moshe aprendió ambas en el monte Sinaí. Más adelante nos vamos a dar cuenta por la prueba que trae el texto. Devarim 9:10 dice, y Talmud Yerushalmi Megilá 28a, Moshe recibió toda la Torah oral. Dice Devarim, y el Eterno me entregó las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ella estaba escrito conforme a todas las palabras que el Eterno habló a ustedes en la montaña desde el medio del fuego en el día de la congregación. ¿Cuál fue el día de la congregación? ¿Quién me dice?
¿Alguien sabe cuál es el día de la congregación? ¿Eh? Cuando estuvieron en el monte Sinaí a recibir la Torá. ¿Entiendes? Entonces, dice el Talmud en el tratado de Megilá. Megilá es el Talmud que o sea, es el tratado del Talmud babilónico que se encarga de las leyes de la fiesta de Purim. Se llama así en hebreo. Megilá se llama ese tratado. Rabí Yehoshua ben Leví dijo, el texto no dice en ellas, sino sobre ellas. Tampoco dice palabras, sino las palabras. No dice todas, sino conforme a todas. Todas estas palabras, adiciones, aluden a las escrituras, la Mishnah, el Talmud y la Agadá. Incluso un estudiante experimentado estaba destinado a llegar a entender ante su maestro. Ya le fue dicho a Moshe en el Sinaí, por eso está escrito. ¿Acaso hay algún asunto sobre el cual podamos decir, mira, esto es algo nuevo? A lo cual su compañero responderá, eso ya era así en los tiempos que nos precedieron. Coelet 1:10. Coelet es el libro de Eclesiastés. Fíjense lo que dice de Barí. Déjenme señalar esto con un marcador un poquito más fino. Bien. El texto dice por aquí. Fíjense lo que dice el texto por aquí. Dice, Rabí Yehoshua ben Leví dijo, el texto no dice en ellas. Dice, déjame ver, en ellas, sino sobre ellas. Déjame ver. Y el Eterno me entregó las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito conforme a todas. Bueno, aquí dice en ellas. Aquí dice también en ellas. Entonces aquí dice, tampoco dice palabras, sino las palabras. Dice aquí, las palabras. Las palabras. No dice todas, sino conforme a todas. Mírenlo aquí, conforme a todas. No dice, o sea, todas las palabras adicionales aluden a las escrituras, la Mishnah y el Talmud y la Agadá. Fíjense que Rabí Leví está intentando explicar Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, para de alguna forma acercarse al entendimiento de que tanto la Torá escrita como la Torá oral son entregadas a Moshe, pero que la Torá escrita, la Torá oral no se escribió. Entonces, él llega a la conclusión aquí y dice que un estudiante experimentado estaba destinado a llegar a entender ante su maestro, ya le fue dicho a Moshe en el Sinaí. O sea que cualquier ley que se entendiera fuera de la Torá escrita, el maestro le iba a hacer entender al alumno que ya fue recibido por Moshe en el monte Sinaí. Entonces dice, por eso está escrito. ¿Acaso hay algún asunto sobre el cual podamos decir, mira, esto es algo nuevo? Recuerda lo que dice, me parece que el profeta Isaías, que dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Los rabinos, cuando abordan ese texto, se van a la interpretación de la Torá. Por ejemplo, yo escuché una clase de un rabino que se llama, de una yeshiva que hay en Israel que se llama Mahon Orah. Escuché una explicación de un rabino que se llama Rafael Spangenthal. Él estaba explicando una historia que hay en el Talmud de un rabino, creo que se llamaba así mismo, Yehoshua ben Leví, que este rabino no explicaba nada, escuche bien esto, que él no explicaba nada que no lo aprendiera de su maestro, que todo lo que él decía, él lo aprendía de su maestro. Y cuando a él le decían que diera una opinión de parte de él, él decía, no, yo enseño lo que decía mi maestro. Y él no se salía de ahí. ¿Qué pasa? Que un día
le hicieron varias preguntas y él se puso a dar una explicación de lo que su maestro le enseñó a él. Y cuando él dio la explicación, el maestro de él dijo, pero yo no le enseñé eso a él así tan profundo como él está explicando. Entonces, la forma en que él lo enseñó, había una novedad tan poderosa, pero él decía que él no enseñaba nada que no fuera de su maestro. ¿Entiende? Y no era que era nueva, sino que la forma en que él lo explicó, nadie lo había explicado como él. Pero sin embargo, él decía, yo no enseño nada que no haya venido de mi maestro. Ah, ok. Está bien, está bien. Es decir, él decía, yo no enseño nada que no sea de mi maestro. Señores, y cuando dio la explicación magistral, todo, óigame, una novedad prácticamente. Pero él decía, no, yo no enseño nada que no sea de mi maestro. Increíble. Esa explicación la escuché de este gran maestro, de este rabino. Entonces dice, dice por aquí, entonces Moshe fue transmitir, entonces Moshe transmitió todo lo que Dios le había enseñado, tanto la Torah escrita como la Torah oral. Vamos a ir profundizando poco a poco en este concepto, que no está tan claro todavía. Talmud Bavli, Eruvin 54. Este es un tratado que aparece después del tratado de Shabbat en el Talmud babilónico, y es por una simple razón, porque los Eruvin eran los espacios que los rabinos crearon para que una gente pudiera caminar en Shabbat. Entonces, ¿por qué aparece después del tratado de Shabbat? Porque ese mandamiento se aplica específicamente al Shabbat. Pero como es un mandamiento tan importante y con tantas leyes y restricciones, entonces aparece en el Talmud directamente después del tratado de Shabbat. Bien, entonces dice, la Torá oral le fue enseñada a Moshe y transmitida a todo el pueblo. ¿Qué tenemos en Eruvin? Bueno, el texto dice en Eruvin, nuestros sabios enseñan. ¿Cuál era el procedimiento a través del cual Moshe transmitió la Torá oral a Israel? Fíjense bien la pregunta que ellos van a hacer aquí. ¿Cuál era el proceso por el cual Moshe, por el procedimiento a través del cual Moshe transmitió la Torá a Israel? Vamos a verlo. Dice, Moshe aprendía de la boca del Todopoderoso. O sea, Moshe recibía la Torá, la explicación de Hashem. Mírenlo aquí. O sea, la recibía Moshe. Luego, ¿qué pasaba? Dice, Aarón entraba y Moshe le enseñaba la lección. Pero ¿de quién la aprendió Moshe? La aprendió del Eterno. Voy a ir cambiando los colores. Entonces dice aquí, Aarón entraba y Moshe le enseñaba la lección. Aarón se sentaba a la izquierda de Moshe. Entonces entraban los hijos de Aarón y Moshe les enseñaba la lección a ellos. ¿Qué pasaba luego entonces? Eleazar se sentaba a la derecha de Moshe e Itamar se sentaba a la izquierda de Aarón. Fíjense bien, estamos estudiando aquí el proceso de cómo ocurría esto. Fíjense. Entonces viene Rabí Yehuda y dice, Rabí Yehuda dijo, Aarón estaba siempre a la derecha de Moshe. A continuación entraban los ancianos y Moshe les enseñaba la lección. Cuando los ancianos se corrían, entraba todo el pueblo, estos son los líderes, debe de entenderse así,
y Moshe les enseñaba la misma lección. De esta manera, Aarón oía la lección. ¿Cuántas veces dice ahí? 4 veces. Sus hijos la oían 3 veces. Los ancianos 2 veces y el pueblo 1 vez. Ese momento, Moshe partía y Aarón enseñaba la misma lección. Entonces Aarón partía y sus hijos enseñaban la lección. Los hijos partían y los sabios enseñaban la lección. De esta manera, todos oían 4 veces la misma lección. Pero eso no estaba escrito. ¿Entiende? Moshe la recibía de Hashem. Moshe se le explicaba a Aarón, a sus hijos y a los ancianos. Y luego que uno se iba yendo, o sea, Moshe se la iba explicando a los 4 que llegaron. A Aarón y a 3 más. ¿Entiende? O Aarón la escuchaba 4 veces. Entonces luego se iba Moshe, Aarón le enseñaba a los otros, cada uno 1 vez. Luego se iba Moshe y el otro, y el otro, y el otro. De modo que cada uno escuchaba la lección 4 veces. Entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Memo escritura. Porque eso no estaba escrito. Eso no estaba escrito. Y esa es la Torá de Moshe. Esa es la alajá. Ustedes se imaginan cómo se pudiera tocar, cómo la Torá dice que escuche el shofar, pero no dice qué tipo de shofar es. Fue la tradición, la alajá, la que vino después y explicó cómo se hace eso. Y todas las diferentes fiestas, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien simple. ¿Cuál es la mitzvah de Pesaj? ¿Quién me dice? Déjeme hacer una pequeña parada aquí, de hacer una pausa a la grabación. Que tú no ves el sol y tú ves la hora, tú ves la hora y tú dices, bueno, el sol se ocultó a tal hora porque ya uno lo vio. Ahora, por ejemplo, el sol en diciembre, uno lo ve que se oculta tarde. Casi a las 7 de la noche te ve que el sol está ahí. Okay. Y a veces se oculta tempranito. Pero en realidad, señores, déjenme coger esta llamada. Un momento. Aguánteme un minutito, por favor.
Bien, chicos, ya volví. Bien, entonces, esas son, óigame, todo ese tipo de información son simplemente cosas, son métodos simples, son cositas simples que nosotros vamos a aprender a lo largo de todo este tiempo en este grupo. ¿Entiendes? Vamos a aprender a ver la Torá como la ven los sabios. ¿Entiendes? A ver la Torá como la ven los sabios, como los sabios analizan la Torá. Vieron todo el proceso de enseñanza que se encuentra en el Talmud, en el Tratado de Megilá. Miren, hasta lo voy a colocar en el grupo para que la gente lo vea. Este párrafo que leímos aquí, ¿qué le parece? Lo voy a poner en el grupo. Excelente, excelente. Yo estaba tirando captura. ¿Eh? Yo estaba tirando captura. Sí, déjame copiarlo. Lo voy a copiar para ponerlo en el grupo Introducción a la Torá. Sí, sí, lo voy a poner ahí, aquí en el grupo para leer y comentar. Esta noche. Mírenlo ahí. Bueno, se me fue la S, puse noches. Ok, ahí. Bien, entonces, este es un ejercicio maravilloso para poder entender toda esta temática de estudio. Fíjense, de Barín 4:14 dice, Dios le ordenó a Moshe enseñar al pueblo la Torá oral. ¿Cómo lo sabemos? Dice, escuchen bien esto, este texto es preponderante, dice, y a mí el Eterno me ordenó en ese momento enseñarles estatutos y leyes para que ustedes los cumplieran en la tierra donde van a cruzar para heredarla. Fíjense, dice Rashi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhaki, que esto se refiere a la Torah oral. Dice Rashi. La interpretación de Rashi aparentemente se basa en el verbo enseñarles. 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 En contraste con otros versículos en los cuales se utiliza el verbo entregarles o colocar, tal como en Devarim 4:8. Lean Devarim 4:8, por favor, para ver la diferencia. ¿Ya lo tienen? Sí, dice así. Hashem, perdónalos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ajá, mírenlo ahí. Esa alajá, ese versículo hace referencia a la Torah escrita. Como dice el capítulo 4, estoy en, no, espérate, estoy en Shemot, de Barín 4:8 dice. Porque qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo o que yo entrego o pongo hoy delante de vosotros. Ahí se refiere a la Torah escrita. Pero cuando vamos al capítulo 4, versículo 14, dice, el 14, a mí también me mandó Hashem en aquel tiempo que os enseñase. Fíjense que en el primer caso él dice que yo les entregue. O sea, esta me la dio Hashem. Yo se la voy a entregar a ustedes. Aquí la tienen. Ese es el ejemplo. ¿Entiende? La recibe de Hashem y yo se la paso a ustedes. Tengan. Pero en el versículo 14 dice, a mí también, y fíjense bien, mira cómo el lenguaje que utiliza el versículo dice, a mí también, o sea, ya le entregué la Torah, pero también me mandó Hashem
en aquel tiempo que os enseñase, que le explique, en otras palabras, los estatutos y juicios para que, señores, ¿para qué la alhaja? ¿Para qué la alhaja? Miren, miren la respuesta en la parte B del versículo. Dice, para que lo pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Ven la respuesta ahí? O sea, yo les voy a enseñar, pero ¿cómo fue, Vladi? Si se lee el versículo 13, hace una conectación muy hermosa en el 13, con respecto a lo que usted dice. Léalo, léalo. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. A mí también. Ajá, míralo ahí, la Torah escrita. La Torah escrita. Entonces dice, y a mí también me mandó Hashem en aquel tiempo a que les enseñe los estatutos y juicios, o sea, que se lo explique. ¿Cómo? Oralmente. Dice, para que los pusieseis por obra. ¿Qué es lo que hace la alhaja? Que nos permite que poner las cosas, los mandamientos de la Torah en obra, o sea, para ponerlo en la práctica, practicarlo, cómo se hace. Para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Mírenlo ahí. Ahí está la explicación. Señores, más claro de ahí no canta un gallo, como dicen por ahí. Fíjense, ya terminamos esa sección y fíjense ahí para que lo guarden si quieren. Vamos a dejarlo aquí ya que son las 10 de la noche. Fíjense lo que tenemos, dónde quedamos. Quedamos aquí. Lo voy a colocar entonces en el grupo. Mírenlo ahí, ahí está en el grupo. Ya ahí sabemos. Ah, pero Vladi se adelantó. Sí, lo único es que el corte mío quedó sin los laterales. Sí. Lo que pasa es que el capture que yo hago, Vladi, me permite seleccionar la parte que yo quiero. Ya que tiene una música en inglés bacana ahí. Pues sí, el capture que yo hago me permite seleccionar la parte que yo quiero únicamente captar. Usted le da, por ejemplo, en el teclado, para Windows, le da Shift Windows S. Usted le da Shift Windows S. Entonces te presenta como un cuadrito que te permite capturar la parte que tú quieres